Hoy abordaremos Gálatas 4 del 12 al 20. La temática que, como la he titulado en esta sección del 12 al 20, es la preocupación de Pablo. En esta sección el apóstol Pablo introduce unas palabras donde manifiesta su preocupación por los cristianos en Galacia. Bueno, habíamos visto, mis hermanos, nuestra anterior lección, vimos cómo Pablo se dirige tanto a los judíos como a los gentiles, exhortándoles que abandonen la esclavitud a la que estaban regresando, volviendo. Los judíos venían de la esclavitud de la ley, los gentiles venían de la esclavitud del paganismo. Ambas religiones tenían sus ritos, sus costumbres. En el caso de los gentiles, ellos estaban volviendo a un sistema de esclavitud, no volviendo a la ley porque nunca estuvieron sujetos a la ley, pero sí a un sistema de esclavitud religioso como las enseñanzas del paganismo, todo este panteón de dioses griegos con sus rituales y cultos. Y ahora habían salido de una esclavitud pagana para ingresar a otra esclavitud, la del judaísmo, la de la ley. Entonces, Pablo les explica a ellos en esas líneas anteriores, que fue la lección que vimos, les explica que esa no era la ruta, que ahora era el momento de seguir la verdadera salvación en Cristo Jesús y terminar ellos de un sistema de esclavitud pasándose a otro, hacían vano el trabajo del apóstol Pablo, como dice él al final en el verso 11, me temo que he trabajado en vano con vosotros. Hoy vamos a abordar unas palabras de ánimo hacia los Gálatas. Y como vamos a ver enseguida, mis hermanos, el apóstol Pablo merma, reduce su ataque argumentativo, su reprimenda, su reprensión, su exhortación. Y ahora lo que hace el apóstol Pablo en estas líneas es proceder a hablarles de una forma más familiar, digamos que más entrañable, con más ternura, tratando de llegarle a los corazones a los Gálatas. Observen estas líneas del 12 al 14. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús, dice entonces el apóstol Pablo. Yo quiero, hermanos, que ustedes noten la humildad del apóstol cuando se dirige a sus hermanos en Galacia. Era un apóstol, Pablo, un apóstol inspirado por Dios. El evangelio que predicaba Pablo, como dijo al inicio en el capítulo 1, era por revelación directa de Jesucristo. Pero él no se estaba aferrando a esos dotes, a ese lugar que tenía dentro del reino de Dios, ¿no? Pablo no se aferró a esas cosas, ni les dijo con prepotencia Pablo a los Gálatas, les exijo, tienen que hacerme caso. Obedezcan estas palabras. Yo no les voy a rogar, no, ustedes verán, se van a perder, tienen que hacerme caso. No, en esos términos el apóstol Pablo no les habló. Observen ahí el verso 12 a la izquierda. Os ruego, un apóstol, digamos que después de Cristo, la autoridad máxima en la iglesia, un apóstol, y les decía a los Gálatas, os ruego. Esto nos deja una gran lección a nosotros, mayormente a los que nos ocupamos de predicar desde el púlpito. El que predica el evangelio, mis hermanos, llámese evangelista, pastor, maestro,
debe ser sufrido. Pablo aquí estaba rogando a los Gálatas que por favor se enderezaran, y esto nos muestra que nosotros tenemos que ser humildes hasta ese grado de suplicarle a un hermano que se está apartando que por favor recapacite, pero con toda la humildad. No puede haber prepotencia en la forma en que nosotros hacemos los llamados de atención. Yo quiero que resaltemos esa humildad del apóstol Pablo. El predicador del evangelio debe ser sufrido. Mire lo que dice segunda de Timoteo capítulo 2 verso 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, amable para con todos, apto para enseñar. Y miren ese requisito hermoso, ¿no? Sufrido, ¿qué significa? ¿Qué significa? Lo que está haciendo Pablo ahí en el verso 12, os ruego, hermanos. Ahora, así como Pablo, a pesar de la terquedad de los cristianos en Galacia, hacía Pablo su mejor esfuerzo por cambiar la manera de pensar de ellos, por hacerlos recapacitar del error que estaban cometiendo, y tuvo que sufrir Pablo incluso hasta injurias, desprecios, que era lo que decían los judaizantes allá en Galacia. Lo hemos estudiado en las primeras lecciones. Lo más probable, decían que Pablo no era apóstol y lo estaban menospreciando. Y pese a todo eso, mis hermanos, Pablo se preocupaba más por las almas de los Gálatas, que no se fueran a perder en el judaísmo, que no fueran a terminar desligados de Cristo y caídos de la gracia, como advierte en el capítulo 5. Y por eso, aquí en estas líneas, vemos que el apóstol Pablo baja un poco la guardia, o sea, merma esa fuerza argumentativa, esa reprensión que viene haciendo desde el capítulo 2, y alude al amor fraternal. Os ruego, como si dijese, se los ruego, mis hermanos, se los suplico, se los pido, cambien su parecer, mírenme a mí, sigan mi ejemplo. Yo también estuve en las mismas, también fui judaizante, también estuve en el judaísmo, y eso no dejó fruto. Era prácticamente así las palabras del apóstol Pablo. Y observen lo que les pide enseguida. Miren el verso 12. Os ruego pues, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Imítenme, es lo que está diciendo Pablo. Háganse como yo, porque yo también me hice como ustedes. Y si miramos la historia de Pablo, Pablo antes de ser cristiano, había sido un fariseo bien celoso de la ley, ¿no? Legalista al extremo de que persiguió a la iglesia, él mismo lo confiesa en sus escritos, ¿no? Legalista, bien orgulloso, ¿no? Él creía, sin lugar a dudas, como el resto de los judíos, que la salvación se lograba por sus propios medios, por sus esfuerzos, por su obediencia, por una obediencia perfecta a la ley mosaica. Pero, interesante recordar las lecciones anteriores, mis hermanos, que el concepto que los judíos de la época tenían sobre la justificación o la salvación se basaba en dos premisas. Observen. Primero, ellos creían que la salvación dependía del linaje. Por eso era la jactancia común de ellos, ¿no? Por el linaje de la carne. Somos hijos de Abraham, y Dios le hizo una promesa a Abraham y dijo que de su linaje vendría la salvación. Entonces, por el linaje de la carne, ellos creían que tenían asegurada o tenían la oportunidad de ser salvos. Creían que el linaje abrahámico les sumaba para la justificación y salvación. Y segundo concepto que tenían los judíos, creían que la justificación se lograba por sus esfuerzos. Tenían que esforzarse mucho por cumplir, oído, perfectamente la ley mosaica, hasta el punto de llegar a una perfección en cuanto a su cumplimiento. Si estas dos cosas un judío las cumplía,
Ellos pensaban entonces que así tenían su salvación asegurada. El problema de esta creencia, mis hermanos, es que nadie pudo cumplir a la perfección la ley mosaica. Nadie pudo, ninguno de los judíos pudo cumplir a la perfección esa ley. Y entonces, observen estos textos que nos van a ayudar a entender mejor esas líneas. Filipenses capítulo 3 del 4 al 6 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Yo como judío, dice Pablo, fui circuncidado al octavo día, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos y en cuanto a la ley fariseo. En cuanto a celo, mi celo en lo personal me llevó al punto de perseguir a la iglesia, dice ahí. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, dice Pablo, irreprensible. Estaba cumpliendo perfectamente la ley de Moisés. Entonces, observen lo que era Pablo antes. Interesante, ¿no? Notar cómo era Pablo antes. Hagamos un paréntesis acá, mis hermanos, y quiero que miremos una cosa. El lenguaje de Pablo en estas líneas de Filipenses 3 del 4 al 6. En ese lenguaje paulino y adicionalmente en el pensamiento de la época, eh, el creer ellos, que la salvación dependía de un linaje. Y segundo, como tenemos enumerado ahí, eh, el creer ellos, que la justificación se lograba por sus propios esfuerzos, esas dos cosas, esos dos principios del judaísmo, se resumían en la frase, observen, confiar en la carne. Ahí está resaltado en Filipenses 3 del 4 al 6. A esto, a toda esta gama de cosas, a estas dos bases o rudimentos del judaísmo, Pablo lo llama confiar en la carne. Tengámoslo bien presente en nuestras mentes, porque a partir de este capítulo, mis hermanos, nos vamos a topar mucho, bastante, con la frase la carne. La carne, la vamos a leer seguido de aquí en adelante en el capítulo 5, ni se diga, y esta expresión la carne hoy día en nuestro pensamiento, en nuestra manera de entender las escrituras, la solemos utilizar de una forma y una connotación muy diferente a como el apóstol Pablo la estaba usando. ¿Qué era la carne para el apóstol Pablo? Por lo menos aquí en Filipenses capítulo 3. Confiar en la carne era confiar en la justificación por guardar perfectamente la ley y adicionalmente confiar en la carne era confiar en el linaje abrahámico, creer que la salvación era por una promesa hecha a una simiente carnal. De ahí viene esa frase, la carne, o confiar en la carne, por lo menos en este contexto, es bajo esa connotación que se utiliza el término. Dice Pablo, leamos nuevamente Filipenses 3, del 4 al 6, que dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. O sea, ¿en qué? ¿A qué se refiere? El pensamiento hebreo, ¿cuál era? Confiar en la carne. Creer que la salvación era por el linaje de la carne, el linaje abrahámico. Y segundo, ahí está arriba, creían que la justificación se lograba por sus esfuerzos físicos, por obedecer perfectamente la ley. A todas estas dos cosas se le resume confiar en la carne. Entonces, tengámoslo en cuenta, porque es que cuando vayamos a leer luego, más adelante, los términos la carne, más adelante en Gálatas capítulo 5, manifiesta son las obras de la carne. Cuando leemos esa frase, le damos un sentido válido, sí, válido hoy día en lo espiritual, en que andar en la carne lo entendemos como andar en el pecado, en las tinieblas, pero no fue ese el sentido con el que Pablo utilizó esa expresión al principio, en sus días y en toda la línea de pensamiento dentro de la carta. Entonces,
como estamos nosotros es estudiando diligentemente la carta a los Gálatas, importante recuperar ese sentido original de esa expresión, la carne. En algunos pasajes, por ejemplo en la carta a los Romanos, la expresión la carne se usa como sinónima de la ley mosaica y después lo explicaremos con más lujo de detalles. Por ahora tengámoslo en cuenta aquí para que no se nos pierda este hilo. Entonces, volviendo al punto, mis hermanos, si estas dos cosas enumeradas ahí arriba, un judío las cumplía, pensaban los judíos que tenían la salvación asegurada. El problema de esta creencia es que nadie pudo hacerlo, nadie pudo cumplir toda la ley. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Pablo cuando comprendió que por sus propios medios, él también fue judío, fariseo, cuando él entendió que por sus propios medios, o como decimos ahora, confiando en la carne, no podía salvarse? ¿Qué hizo Pablo? Pablo inmediatamente abandonó el judaísmo, lo abandonó, se zafó de esa religión, abandonó el judaísmo por completo y se entregó a la voluntad de Cristo, al cristianismo, a la nueva religión que estaba estableciendo el Señor y que traía a través de la revelación del Espíritu Santo. Eso es lo que continúa diciendo. Estamos en Filipenses capítulos 3 del 4 al 6 y él continúa en el verso 7 diciendo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, o sea, vivir en el judaísmo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y que dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Echó a la basura su vieja religión. ¿Y cuál era el anhelo entonces al hacer esto? Ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Noten este texto de Filipenses, que es el que nos va a ayudar a entender bastante lo que estamos leyendo en Gálatas. Noten ahí abajo, dice el versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. No, vamos a resaltar eso, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Si queremos resumir esa frase, tener una justicia propia basada en la religión judía, basada en la ley, ¿cómo le llamaría Pablo a eso en una frase resumida? Confiar en la carne. Así inició el texto cuando lo leímos ahorita. Confiar en la carne. ¿Qué es confiar en la carne? Es tener su propia justicia, que era por la ley, como método de salvación. Confiar en la carne. Y esto implicaba estas dos cosas que les vengo explicando, por sus esfuerzos o por el linaje de la carne, por el linaje abrahámico. Entonces tengan en cuenta eso, la expresión confiar en la carne o la carne en la carta a los Gálatas dentro de ese contexto está más estrechamente relacionada con el pensamiento judaico, de confiar en el linaje abrahámico y de creer que por sus propios esfuerzos se podían salvar y así estaban menospreciando la gracia de Jesucristo. Entonces, interesante. Volvamos ahí, enfaticemos el verso 9 de Filipenses capítulo 3, que lo tenemos ahí abajo. Filipenses 9:3 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, vuelvo y leo, no teniendo, ¿qué cosa? Mi propia justicia que es por la ley, sino ¿la qué? Ahí hay una elipsis, acuérdense de la lección que les di de la elipsis, sino la justicia que es por la fe de Jesucristo, la justicia que es de Dios por la fe, ¿no? Es evidente que ahí después del la tiene que seguir esa palabra, aunque no esté ahí, pero se implica, es una elipsis, porque de eso es lo que se viene hablando, la justicia o el sistema de justicia bajo el Evangelio. Esto era, hermanos, esto que hizo Pablo, que era judío, hebreo de hebreos, fariseo, bien legalista, bien celoso, hasta el nivel de perseguir a la iglesia cuando estaba en el judaísmo. Esto era lo que Pablo estaba pidiendo a los Gálatas que hicieran. Volvamos a leer el verso 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo.
¿En qué sentido? Ya lo leímos. Hombre, miren lo que yo hice, es lo que les dice Pablo. Yo fui judío, celoso, legalista, perseguí cristianos, me arrepiento de eso, pero abandoné eso, lo eché a la basura y ahora soy cristiano, ahora sigo a mi Señor Jesucristo. Yo les pido, hermanos, les ruego, les suplico que ustedes hagan lo mismo que yo. Es lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas. Pablo les pedía que dejaran atrás la creencia de la justificación por las obras de la ley que los judaizantes les habían sembrado a ellos, a los Gálatas. Eso de que por el linaje o que tenían que circuncidarse para ser injertados al pueblo de Dios, que dejaran de confiar en eso. Eso es confiar en la carne, dice Pablo, y que más bien confiaran en el Espíritu de Dios, en la voluntad de Cristo. Y luego añade lo siguiente, observen, Gálatas 4:12, porque yo también me hice como vosotros, les dice. Esto es admirable y que pocos cristianos hoy día imitan a Pablo en este respecto, porque yo también me hice como vosotros. Esta es una característica, fue una característica muy admirable del apóstol Pablo, porque él no solo renunció al judaísmo, nótenlo, él no solo dejó a un lado el judaísmo, sino que se adaptó al estilo de vida gentil sin serlo. Siendo judío celoso, llegó al otro extremo de comportarse como los gentiles. Me hice como vosotros, habla los gentiles, me hice también como vosotros. Y nosotros tenemos que ser imitadores de Pablo. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, Pablo tuvo esa capacidad de adaptarse al estilo de vida gentil sin generarse él a sí mismo problemas de conciencia. Pablo era un personaje, hermanos, que tenía la capacidad de vivir como gentil, habiendo sido un judío celoso de la ley. Y hacía muchos amigos de los gentiles, se inmiscuía con ellos, se relacionaba con ellos y todo con un propósito. ¿Cuál? Ganarlos para Cristo. Mire lo que dice Primera de Corintios 9, del 19 al 23, por lo cual, siendo libre de todos, ¿qué dijo Pablo? Me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. El para es propósito, para ganar a mayor número. Pablo tenía claro que su misión era ganar almas para Cristo y entonces estrategia, se hizo siervo de todos. Siendo libre en Cristo, se hizo siervo de todos. Me he hecho a los judíos como judío. Bueno, esa no le quedaba tan difícil, ¿no? Porque venía del judaísmo. Me he hecho judío a los judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley mosaica, y dice, aunque yo no esté sujeto a la ley, una elipsis, hermanos, recuerden esa lección de la elipsis. Aquí no es a la ley de Dios en general o al evangelio, no. Volvamos a leer, me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley mosaica, aunque yo no esté sujeto a la ley mosaica. Él ya se desprendió de eso como sujeto a la ley. Me comporto en ciertas cosas, está diciendo Pablo, yo cuando estoy con los judíos me comporto como ellos y hago parecer que estoy como sujeto a la ley. Por eso es que leíamos la vez pasada en el libro de los Hechos, capítulo 21 y 22, que hasta hizo voto, se rasuró la cabeza, se purificó con unos judíos allá en Jerusalén, quería estar en Pentecostés con ellos. Pablo no le dio problema a eso porque sabía que actuando así podía ganar a muchos. Dice, para ganar a los que están sujetos a la ley. Ese era el modus operandi del apóstol Pablo en el Evangelio. Ahora observen, y a los que están sin ley, o sea, sin ley de Moisés, ¿quiénes son? Pues los gentiles, dice Efesios 2:11, recordando ese texto, que ellos estaban sin esperanza, sin ley, ajenos a los pactos de la promesa. Bueno, a los gentiles, a los que están sin ley, ¿cómo se comportaba Pablo cuando estaba en medio con ellos? Como si yo estuviera sin ley, pero hablas de la de Moisés. O sea, dejaba el judaísmo a un lado, ya no me comportaba como un judío, más bien me relacionaba con los gentiles hasta el punto que yo mismo, Pablo, parecía un gentil. Y aclara,
Aclara como para que no lo vayan a malinterpretar. Abre un paréntesis, verso 21. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Y todo para qué? Para ganar, propósito principal, ganar a los que están sin ley. Y sigamos leyendo. Me he hecho débil a los débiles, a esos hermanos débiles en la fe. Pablo se adaptaba y se comportaba acorde a ellos para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, dice Pablo, para que de todos modos pueda salvar a algunos. Importante. Hermanos, pausa acá. ¿Cuán bueno sería que nosotros los cristianos de esta era moderna aprendiéramos a actuar igual que Pablo, a relacionarnos con todos, a ser amigos, a no sumergirse, obviamente, no sumergirse con ellos en el mundo pecaminoso, eso es claro, así como Pablo aquí hace unas aclaraciones diciendo, no estoy sujeto a la ley de Moisés, estoy sujeto a la ley de Cristo, yo hago la aclaración, no es que nos juntemos con ellos para pecar como ellos, pero sí para ganarlos para Cristo. Cuán bueno sería que imitáramos a Pablo en este respecto, pero triste y lastimosamente, así como muchos judíos de la época, por su celo religioso, por su legalismo, optaban en vez de relacionarse con los gentiles, optaron por juzgarlos, criticarlos, enemistarse con ellos, alejarlos de la iglesia. Así muchos cristianos hoy día, muchos de nosotros hoy día, por un celo religioso y legalismo similar al de los primeros cristianos judíos, por eso estamos perdiendo oportunidades, hermanos, de ganar almas para Cristo. Resultados de no actuar como Pablo: iglesias estancadas, iglesias sin amor, hermanos legalistas, años y años, una iglesia sin ganar un alma. Y esto debería acabarse, mis hermanos. Pero solo es posible si imitamos a Pablo, si somos imitadores de Pablo, así como él es imitador de Cristo. Y en este respecto quiero hacer una reflexión y aplicación para hoy día, porque conozco historias en lo que llevo de cristiano. Muchos hermanos me han confiado sus cosas y yo siempre les pregunto, ¿puedo utilizar esa historia tuya como reflexión? Nunca te voy a mencionar desde un púlpito, y eso hago, nunca menciono los personajes, pero son anécdotas que, si las miramos espiritualmente, edifican. Yo conozco historia de hermanos y también he vivido varias. Hermanos que se hicieron cristianos, se bautizaron y se alejaron totalmente de sus familias. Crearon una barrera, una división con sus amigos, con la familia, y todo bajo la errónea premisa de que ser cristianos les condujo a eso. Es cierto que tenemos familiares muy mundanos, yo tengo familiares mundanos, y que de cierta manera no deberíamos andar como ellos andan en esos pecados, practicando lo malo que ellos practican, ¿no? Obviamente como cristianos no podemos hacer eso. Pero esa eventualidad del pecado de nuestros familiares y amistades no debe conllevarnos a nosotros a un alejamiento total de ellos, porque así jamás los vamos a ganar. Jamás los ganaremos para Cristo de esa forma, a ninguno de ellos. Además, ese no fue el actuar, el proceder del apóstol Pablo ni de Jesucristo. Entonces, en ese respecto, como que ha habido equivocación de nuestra parte como cristianos si hemos actuado de esa manera. Quiero contar una anécdota. Recuerdo un hermano colega en la predicación, me contó una historia de su vida particular. Me contaba que tenía unos familiares que eran adventistas y que lo invitaron a un estudio, que eso sucedió hace años, me contó ese hermano predicador. Lo invitaron a un estudio sus familiares adventistas. ¿Por qué? Porque lo oyeron a él predicar sobre el sábado.
que había quedado abolido, que la ley quedó abrogada en la cruz, que no es necesario guardar el sábado, que ahora el domingo es el día del Señor, etcétera. Bueno, todo lo que enseñamos nosotros, este hermano lo enseñaba, sus familiares adventistas lo escucharon. Entonces, ese interés, lo que oyeron sus familiares les interesó tanto a ellos que querían oír a ese hermano. Y entonces lo invitaron a un estudio bíblico, estos adventistas familiares de él. Y llegaron al lugar donde ellos se reúnen, al templo adventista. Y todo estaba listo. Y le iban a dar a este hermano el espacio para que él predicara lo que cree. O sea, como decimos hoy, en bandeja de plata, ¿cierto? Predique la verdad. Queremos oír cuál es su interpretación sobre el sábado, sobre estas cuestiones. Y entonces, ¿qué sucedió? Resulta que antes de empezar este hermano el estudio, los adventistas le dijeron que iban a hacer una oración. Oremos primero, vamos a orarle a Dios para que ilumine. Pero hubo un detalle. Le pidieron al hermano que se arrodillara, que todos oraban de rodillas. ¿Y saben qué hizo este hermano? Dijo no. No, porque en la doctrina verdadera no es obligatorio orar de rodillas. La posición del cuerpo, la postura del cuerpo, no es un mandamiento que tenga que ser de rodillas. Y empezó a argumentar y a debatir que no hay que imponer la postura del cuerpo, que no se debe imponer que sea de rodillas, que Jesús oró de pie, etcétera, etcétera. Hasta ahí llegó todo. No hubo fruto, no hubo nada. El hermano hoy día me dice, hermano, ¿qué me costaba arrodillarme? Me dice así, ¿qué me costaba arrodillarme? ¿Por qué no lo hice? Hubiera orado con ellos, hubiera orado al Señor. Yo sé que si soy hijo de Dios, en cualquier lugar, en cualquier momento donde yo haga una oración, el Señor me escucha. Nada se me quitaba ponerme de rodillas y hubiese pedido al Señor en ese momento que tocara sus corazones y que escucharan bien lo que yo les iba a enseñar. Pero el celo religioso, ese legalismo, le impidió y no se hizo a ellos, así como Pablo se hacía judío a los judíos, gentil a los gentiles. Él no fue capaz de hacerlo. Y así nos hemos perdido cuántas oportunidades, hermanos, de ganar a nuestros familiares para Cristo, a veces por un celo tremendo, ¿no? Un legalismo, como dice Pablo, que él era en cuanto a celo perseguidor incluso de la iglesia. Una de las cosas que suelen decir hoy día, cuando yo he predicado estos temas, que a veces levantan ampolla en algunos, como que, uy, no, esto no es lo que a mí me enseñaron. Cuando yo suelo enseñar esto, muchos me suelen decir, hermano, es que tenemos que cuidarnos de ser mal testimonio. Hay que cuidar la imagen cristiana. No hay que ser tropiezo a los demás. Tenemos que no dar lugar a malos comentarios. Bueno, y en fin. Este tipo de pensamiento, mis hermanos, desde ya es erróneo, porque parte de una premisa errónea de que es pecado que nos vean con personas del mundo, y no es cierto. Es pecado es que pequemos como pecan los del mundo, pero no es pecado que nos vean con personas del mundo. La Biblia sí nos enseña que tenemos que ser luminares, que tenemos que ser santos, y dice que sin santidad nadie verá al Señor, que tenemos que ser santos y sin mancha en medio de gente pecadora, pero eso no demanda que uno no se pueda juntar con algún familiar, alguna persona del mundo que peca, que practica el pecado, hablar, compartir. No, eso no demanda, lo uno no conlleva lo otro. Lo que se demanda en cuanto a nuestra santidad y buen ejemplo, no es que no nos juntemos, hermanos, sino se nos pide es que no pequemos como ellos, no pecar como ellos. Eso es lo que debemos cuidarnos nosotros. Si nos cuidamos de eso, suficiente, suficiente. En el resto el Señor no nos impide nada, ¿no? Pero Pablo no era el único
que actuaba de esta forma, hacerse judío a los judíos, gentil a los gentiles. Pablo no solamente hizo eso, Pablo aquí en Gálatas, capítulo 4, volvamos a leer en el verso 12, está pidiéndole a los Gálatas que hagan lo mismo que él hace. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Y si se lo pidió a ellos en esta carta, nos lo demanda a nosotros. Y en esto tenemos que ser muy cuidadosos. También tenemos que imitar esa conducta de Pablo. No es pecar como ellos, pero al menos sí familiarizarnos un poco para ver si ganamos alguno. Y eso era lo que hacía el apóstol Pablo. ¿Y a quién le aprendió esta estrategia Pablo? Nos preguntamos. Pablo, ¿por qué actuaba así? Para algunos escandaloso, para los judaizantes, cristianos judaizantes, eso era vergonzoso. Uy, qué escándalo. Los bien legalistas de esa época, los judaizantes, uy, véalo allá, Pablo está comiendo con los gentiles. Ay, está comiendo cerdo, le sirvieron cerdo. Ay, qué escándalo. ¿A quién le aprendió Pablo eso? Nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo 9 del 10 al 12, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos, ¿y qué dice ahí? Y pecadores que habían venido, se sentaron junto a la mesa, juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos, los legalistas de aquel entonces, con escándalo, imagínense la escena con escándalo, dijeron a los discípulos, ¿por qué? ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? ¡Qué vergonzoso! Jesús escuchó eso y les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. El propósito de Jesús no era pecar como ellos, no pecar como no, era ganarlos para el reino de Dios, era rescatarlos de las tinieblas. Ese es el propósito con el cual tenemos que acercarnos a nuestros familiares, amigos, conocidos. Sabemos que sí, andan en pecado, pero hermano, mi hermana que me escucha, tenemos que ganar almas y esta estrategia de Pablo y de Jesucristo es excelente. Entonces, ¿qué sucede? Emerge el legalista. Así como en la época de Pablo, ¿quién era el legalista que salía a gritar y a escandalizarse? El judaizante, ¿no? Uy, Pablo está con los gentiles, está comiendo cerdo, está comiendo animales inmundos que nos prohíbe la ley, se está contaminando. Así como en esa época surgían esos, hoy día suelen surgir hermanos celosos, legalistas, que dicen, hermano Germán, pero si nosotros actuamos así, pues, y nos ve otro hermano, pues nos van a criticar, van a hablar mal de nosotros, vamos a dañar nuestra imagen, nuestro testimonio. No hay que ser tropiezo, hermano Germán. ¿Qué pensaba Jesús al respecto? Mateo 11:19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe. No dice que se emborrachaba, no, come y bebe. Se hacía con los pecadores, con los publicanos. Y dicen, a Jesús no le interesaba lo que decían los demás, porque él tenía el propósito claro, ganar esas almas para el reino. Y dicen, los demás exageraban, ¿no? He aquí un hombre comilón, ¿no? Una cosa era que comía y otra que lo llamen comilón, y bebedor, o sea, borracho. No, esa ya es la exageración, el añadido que el murmurador y chismoso le suele agregar a cualquier situación, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Mis hermanos, esto, este es el carácter que Cristo nos muestra que nosotros debemos tener. Mis hermanos, el que la gente hable mal o bien de nosotros son cosas inevitables. Así andemos perfectamente, hablarán de nosotros. Además, los del mundo siempre van a hablar y a murmurar de los cristianos. Nosotros debemos es preocuparnos por estar bien delante de Dios, es por tener una conciencia limpia de pecado ante Dios, y lo que hagamos en Cristo siempre va a ser ocasión de murmuración y de habladurías por parte de los demás. Y a propósito, cuando la Biblia habla de no ser tropiezo, porque es que esta es una frase favorita del que es legalista, no seas tropiezo, no seas tropiezo. Bueno, cuando la Biblia habla de no ser tropiezo,
En casi todos los casos que he leído en la Escritura, se trató de que los cristianos maduros no hicieran desanimar a los cristianos débiles. La exhortación, si ustedes notan Romanos 14, Primera de Corintios 8, Primera de Corintios 10, que tocan esos temas, si ustedes notan, mis hermanos, la exhortación siempre se dirigió a no ser tropiezo para los de dentro de la iglesia, para los débiles en la fe, no hacerles tropiezo a los de fuera, porque los de fuera no necesitan tropezar, están más que caídos, ¿no? Lo que necesitan es oír el evangelio y restaurarse y ser salvos. ¿Tropiezo de qué? Si están perdidos y necesitan salir de las tinieblas y ser ingresados a la luz. Pero ¿cómo puedo si no me acerco a ellos? Si no me hago judío a los judíos, gentil a los gentiles, si no me hago de todos para con todos, no puedo sacarlos. Entonces, esta es la conducta que Pablo le estaba pidiendo a los Gálatas: háganse como yo. Y es lo que hasta el son de hoy el Espíritu de Dios nos sigue diciendo a nosotros también. Bueno, dejemos hasta ahí este punto. Avancemos un poco en el verso 13, habla de algo interesante. Verso 13 dice, pues vosotros sabéis, dice ahí, que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio, a causa de una enfermedad del cuerpo. Mucho se habla de la enfermedad de Pablo en algunos comentarios, hay expositores que son de una opinión muy negativa cuando van a estudiar este asunto. Son de la opinión de que no hay que hablar de este tema, hermanos, la Biblia no dice nada y hay que evitar el tema, la especulación, eso es pensar más allá de lo que está escrito. Pero es que en la Biblia sí tenemos nosotros indicios sobre lo que pudo padecer el apóstol Pablo. De hecho, en el contexto que ahí lo pongo, Gálatas 4:15, es el verso, 2 versos más adelante, en el verso 15, da a entender que tenía problemas de visión, problemas oculares, no veía bien. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Por qué dice eso el apóstol Pablo? La enfermedad del cuerpo de la que padecía probablemente era un problema de visión. Entonces, es más, nótenlo. Donde él habla de la enfermedad del cuerpo es el versículo 13 y no es sino en el verso 15, más adelante, donde explica o da a entender de qué padecía el apóstol Pablo. Ustedes siguen leyendo Gálatas capítulo, ahí estamos en el capítulo 4, luego leemos el 5 y cuando llegamos al capítulo 6, en el verso 11 dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Grande, ¿por qué escribía con letras grandes? Aquí también hay muchas cosas que podemos deducir y algunos dicen, no, hermano, pero no puedes concluir que se trataba de lo mismo, de la enfermedad de los ojos. Bueno, en este punto, Gálatas 6:11, sí hay dos posibles interpretaciones. Primero, él habló de grandes letras por la importancia del mensaje, por su preocupación por los Gálatas. La frase grandes letras puede aludir a lo importante de su exhortación. Y pues obviamente toda la temática de la carta, todo el contexto, nos ayuda a aceptar este punto de vista. Esta interpretación es válida porque el contexto lo permite, pero las grandes letras pueden deberse a su enfermedad visual y también el contexto lo permite. ¿O no está Gálatas 4:13 y luego el 15 ahí? Claro que lo permite el contexto. Son dos posibles interpretaciones y ninguna de ellas contradice la escritura, ninguna de ellas es irreverente, blasfema contra la escritura, sino que es válida, está dentro de lo que se sujeta al contexto. Y eso es lo que a cualquier lector, estudiante y expositor de la Biblia le debiera preocupar. ¿Esa interpretación contradice la Biblia? No, cualquiera de los dos puntos es válido. Pero yo, en lo personal, si a mí me preguntan, hermano Germán, ¿y por cuál de las dos te inclinas más? Me inclino por la segunda. En el contexto viene hablando Pablo de una enfermedad del cuerpo, da a entender que se trata de un problema de visión en Gálatas 4:15, así que pudo haber escrito con grandes letras debido a esas dificultades. Bueno, aquí entramos en un poco de materia
digamos, polémica, porque pues sé que algunos, cuando uno expone que cree que el problema físico de Pablo se trataba de una enfermedad de los ojos, han arguido diciendo, y me ha sucedido, algunos arguyen diciendo, pero hermano, cuando a Cristo se le apareció Pablo, la luz lo dejó ciego, sí, pero luego fue Ananías, un cristiano, y lo sanó. Entonces, no debemos decir que luego Pablo sufrió después otra vez de lo mismo, de la visión, porque sería decir que Dios hizo mal la sanación. Algunos argumentan así, ¿no? Entonces Dios sanó mal, quedó imperfecta la sanación, lo sanó a medias. Ese tipo de argumentación a algunos les parece sublime. Uy, sí, tiene la razón, pero no. De hecho, me parece que es muy débil el argumento. Hagámonos, utilicemos ese mismo razonamiento con otros milagros de Jesús. Jesús resucitó a Lázaro. ¿Será que Lázaro no se podía volver a morir? Jesús sanó endemoniados. ¿Será que los endemoniados, los demonios no podían volver a entrar en el mismo hombre? Jesús habla incluso en un texto que un demonio sale de un hombre, anda por lugares secos y después busca 7 peores que él y vuelve, ingresa. Sanó enfermos de lepra, no se podían volver a contagiar. O sea, no hay sentido decir que si el Señor sanó a Pablo de los ojos, entonces ya no se puede volver a enfermar de los ojos y que es imposible que él está hablando en Gálatas 4 de un problema de visión. Bueno, pero esos son temas que en realidad no son muy preponderantes, pero la carnalidad de algunos los lleva incluso a dividirse por ese tipo de situaciones y de temas. Jesús sanó a muchos y esos se podían volver a enfermar de lo mismo y hasta peor. Mire lo que dice Juan 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ahora, con Pablo era diferente. Obvio que Dios sanó a Pablo de los ojos. Él quedó ciego cuando se le aparece Jesús en el camino a Damasco y después Ananías lo sana y quedó perfecto, quedó bien, pero más adelante no podemos decir entonces que no podía volver a enfermar. Ahora, Pablo no era cuerpo glorioso como para decir que no se iba a volver a enfermar, seguía siendo humano. Además, Dios podía permitir que se enfermara con un propósito, poner a prueba su fe. Y esto es lo que nos da a entender Gálatas. De hecho, yo creo que este problema, esta enfermedad del cuerpo de Gálatas 4:13, que da a entender que son de los ojos en Gálatas 4:15, es el famoso aguijón del que habla 2 Corintios 12 del 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y qué dijo el Señor a Pablo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué el Señor permitió que esto le sucediera a Pablo? Lo tenía puesto a prueba. Dios pone a prueba, a Abraham lo puso a prueba, a Job lo puso a prueba, ahora a Pablo también. Y bueno, algunos no se convencen con esto, respetable, listo, si quieren creer que el problema o la enfermedad del cuerpo de Pablo, como dicen algunos comentarios que he leído, que era la malaria, de eso sí ni lo insinúa la Biblia, pero algunos dicen que era la malaria, bueno, pero yo sí creo esto, y además el verso 14, vamos a leer el verso 14, Gálatas 4:14, y no me despreciasteis, ni desechasteis, y miren lo que dice, por la prueba. Esa enfermedad del cuerpo era una prueba que Dios le había puesto a Pablo. Concuerda con 2 Corintios 12, perfecto. Se insinúa que es un problema de visión, el mismo contexto de Gálatas lo demanda. Yo no le veo líos a eso, pero bueno, no faltarán aquellos que dicen que no es así. Yo me limito al contexto. Ya si alguien sale diciendo, no, el problema del cuerpo de Pablo es que se enfermó de malaria, eso sí es ir bien lejos de la Biblia, ¿no? No hay ningún texto que sustente eso. Y dice Pablo entonces luego, seguimos en el verso 16, ¿me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? Les pregunta Pablo. Y interesante esto porque aquí Pablo exhorta a los creyentes en Galacia
les mostró el error en todo el contexto. Desde el capítulo 2 les viene diciendo que es un grave error y que trae graves consecuencias. Pasarse del cristianismo al judaísmo, eso es maldición, es desligarse de Cristo. Les reprendió para que volvieran a la fe de Cristo y ahora les hace esta pregunta sobre la actitud que ellos, los Gálatas, podrían llegar a tomar ante esa carta, ante esa fuerza de sus palabras. La pregunta es, ahora que les digo esto, hermanos de Galacia, ¿van a optar por enemistarse conmigo? ¿Lo van a tomar personal contra mí porque les estoy diciendo la verdad? Pausa acá y reflexión para nosotros. Muchos cristianos hoy día toman actitudes muy negativas cuando un predicador, cuando uno como predicador exhorta y corrige desde el púlpito. Y hay hermanos que se lo toman personal. Pablo está enseñando aquí que uno cuando predica la verdad no tiene por qué convertirse en enemigo de los hermanos. Los hermanos no tienen que tomar esa actitud de verlo a uno como un enemigo. Muchos cristianos hoy día toman actitudes muy negativas cuando uno como predicador exhorta y corrige desde el púlpito o incluso a nivel personal a un hermano y que ande mal, ¿no? Un hermano que ande mal. Hay cristianos que empiezan a tener contrapunteos contra el predicador, a criticarlo solo porque desde el púlpito o personalmente les exhortó, les corrigió. Hay hermanos que empiezan, ¿cómo se pueden volver enemigos? Porque eso es lo que pregunta Pablo, por decirles la verdad me volví su enemigo. ¿Cómo hacen algunos esa clase de enemistad? La enemistad nunca suele ser directa, hermano, no eres mi amigo, no suele ser directa. Es una enemistad indirecta. ¿Cómo? A veces empiezan a tener contrapunteos contra uno, a criticar las predicaciones. A veces hay otros que comienzan a vigilar al predicador, a ver en qué falla el predicador, en qué tropieza, porque para esos hermanos uno se vuelve prácticamente un enemigo porque predicó la verdad, porque lo exhortó. Hay otros que toman la posición de estar vigilando lo que hace el predicador, buscándole la caída para entonces caer ellos encima de él. Y cuando no encuentran caída en el predicador, entonces apuntan su mirada hacia la familia, la esposa del predicador, los hijos del predicador, los padres del predicador, a ver cómo andan ellos y si tropiezan, entonces sienten que tienen argumentos. Hay una enemistad ahí y nunca las exhortaciones desde el púlpito se deben tomar a nivel personal. Pablo le está preguntando a los Gálatas, ¿me volví vuestro enemigo por decir la verdad? No puede ser esto, no puede ser así. Cuando una iglesia elige evangelistas, pastores, maestros, mis hermanos, no los elige para que todo lo que prediquen desde el púlpito sean palabras bonitas y agradables y que los hagan sentir muy felices, muy bien, sino que también Dios nos puso para predicar, para enderezar lo torcido, y para eso hay que reprender. Isaías 30, que no nos suceda lo del pueblo de Israel. Isaías 30:10, que dicen a los videntes, o sea, a los profetas, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Eso era lo que pedía el pueblo, no quería que los reprendieran. Pero miren lo que dice Hebreos 12. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y observen este, segunda de Timoteo 4 del 2 al 5, que prediques, porque es que el Señor a los que somos evangelistas nos pide esto, que prediques la palabra, sí, bien, que instes a tiempo y fuera de tiempo, correcto, pero nos pide que redarguye, dice. ¿Y qué más dice ahí? Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Si yo por darle gusto a ciertas personas dejo de reprender, ¿saben qué sucede? Los agrado a ellos, pero desagrado al Señor que me pide que haga esto, reprende, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad del oído, se volverán a las fábulas
pero tú sé sobrio en todo, le dice a Timoteo, un evangelista, soporta las aflicciones, haz obra, esto es la obra de evangelista, cumplir nuestro ministerio como evangelista es exhortar, así nos hagamos enemigos por decir la verdad. Seguimos entonces con estos textos. Este texto del 17 al 18 tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Un poco difícil, vamos a leerlo en esta versión. La Biblia, Dios habla hoy, dice, esa gente tiene mucho interés en ustedes. Esto es lo que Pablo les está diciendo a los Gálatas. Esa gente, los judaizantes, tienen mucho interés en ustedes, pero no son buenas sus intenciones. Lo que quieren es apartarlos de nosotros, de los cristianos, de los apóstoles, para que luego ustedes se interesen por ellos, o sea, por los judaizantes. Claro que es bueno interesarse por los demás, ¿sí? No se niega, pero háganlo con buenas intenciones y que sea siempre. O sea, los judaizantes no se interesaban por los gálatas siempre, no eran constantes en su preocupación con ellos y por eso Pablo les lanza este indirectazo a los gálatas y que sea siempre y no solamente cuando estoy entre ustedes, porque estos judaizantes se preocupaban por los gálatas, era solo cuando Pablo los visitaba, se escandalizaban y no querían que Pablo estuviera con ellos. Entonces no eran buenas sus intenciones. Y bueno, del 18 al 19 lo analizaremos entonces en nuestra próxima lección, mis hermanos. Dejamos hasta aquí el capítulo cuarto, tercera parte de nuestro estudio sobre la carta a los Gálatas. Gracias por la atención que me prestaron. Que el Señor les bendiga y les fortalezca.